Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Entre Palabra y Canciones. Quien les habla, su servidor César Méndez. Súper emocionado de que continuemos estudiando la palabra de Dios en esta serie maravillosa, Milagros. Si aún no te has suscrito a nuestro canal en YouTube, César Méndez TV, o en las plataformas digitales de podcast, te invito a que lo hagas y a que compartas este contenido y a que lo escuches cuantas veces quieras. Así que vamos todos juntos en esta sesión a estudiar la palabra de Dios. ¡Vamos adelante! Estas personas tuvieron cosas en común. Enfermedades que los afligían, en algunos casos de muerte. Algunos de ellos perdieron a sus seres queridos. Otros estuvieron atormentados por demonios. Otros simplemente tenían hambre. Pero Jesús se atravesó en su camino. Y ellos decidieron hacer algo diferente. Decidieron hacer algo fuera de lo normal. Decidieron creer. El apóstol Juan escribe al final del Evangelio: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Bueno, y de esta manera llegamos a nuestro último episodio de esta serie maravillosa, esta serie Milagros. De esta manera estudiaremos este último milagro hecho por el Señor Jesús, pero el inicio de una nueva etapa donde ahora estamos tú y yo siendo parte de su iglesia, alrededor de todo el mundo y de las diferentes eras que ha tenido la iglesia. Así que vamos a dirigirnos al Evangelio según San Juan, el capítulo 21. Allí encontramos este maravilloso relato y voy a dar lectura a los primeros 11 versos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó en el mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Hemos llegado así al último episodio de esta maravillosa serie, episodio número 38, que va en relación con el milagro número 38. Probablemente los números te coincidan o tal vez no. Lo que realmente importa es que hayas podido tomarte un tiempo de reflexión, meditación y ojalá seas testigo de un milagro en tu vida. Pero sobre todo el más importante de todos, la salvación. Haber aceptado al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador, ser bautizado en su nombre y recibir la promesa de su Espíritu Santo. Y por supuesto, perseverar hasta el final. Eso es lo que marcará la diferencia en nosotros en esta vida y en la eternidad. Al analizar el impacto de los milagros en la vida de quienes recibieron los milagros, la Biblia no nos da detalles de todos, porque no habría espacio suficiente para escribir esto.
Pero cuando el Señor resucitó y la iglesia inició, después de lo sucedido en Pentecostés, sí nos deja saber, inclusive unos días antes, nos deja saber quiénes realmente decidieron seguir a Jesús y quiénes empezaron a dejar huella en el inicio como los primeros cristianos. Ahora, es muy probable que muchos de los primeros cristianos, de los cuales no tenemos sus nombres, hayan sido parte de aquellos que recibieron un milagro por parte de Jesús. Y por favor, no olvidemos a las mujeres, donde está en esta selecta lista de las mujeres que servían a Jesús, María Magdalena, de quien la Biblia dice que Jesús había expulsado 7 demonios. Este milagro no está contado dentro de esta serie, así que puedes anotar uno más, 39. Entrando en materia para este último episodio, o el estudio de este milagro, como escuchaste en la lectura inicial, extrañamente Juan el apóstol es el único en documentar este milagro tan especial, justo después de la muerte del Señor y su resurrección. Ahora presta atención porque nos vamos a sumergir por unos instantes en el estudio de la palabra de Dios. Después de Jesús aparecer a sus discípulos mientras ellos estaban cerca de Jerusalén, ellos regresaron al norte, seguramente cerca de sus familias, y estando allí, inicia el relato. Estaban en el mismo lugar donde 3 años atrás habían tenido la experiencia de conocer al Maestro y su vida había encontrado propósito. Pero el reto ahora, que el Maestro no estaba con ellos, era poner en práctica todas sus enseñanzas y el poder que estaba a punto de caer sobre ellos. Pero como lo dije anteriormente, el asunto es que ya no tenían físicamente al Maestro las 24 horas y los 7 días a la semana. Ahora tenía que actuar la fe en ellos para seguir adelante. Y cuando realmente estamos viviendo una nueva etapa en nuestras vidas y salimos de la comodidad, la transición no es nada fácil. Pero no hay opción. O vuelves a la cotidianidad sin propósito o avanzas en fe. Pero ya no en tus fuerzas, sino con el poder que el Señor nos dejó en su palabra. El verso 1 dice que ellos estaban junto al mar de Tiberias, nombre que se le dio en honor al segundo emperador romano llamado Tiberio. Pero también sabemos que es el lugar llamado el Mar de Galilea o Lago de Genesaret. Es el mismo lugar donde meses o tal vez un año atrás, o un poco más o un poco menos, los discípulos fueron testigos de la mayoría de los milagros que hizo Jesús en toda esa región, ya que estaba cerca Capernaum, Gadara, entre otras ciudades populares de esa región. Milagros que ya estudiamos en esta serie. Como recordarás, la alimentación de los 5,000, luego de 4,000, fue cerca de la costa de este lago, de este mar. Cuando Pedro toma un pez y le abre la boca y saca una dracma para pagar el impuesto del Señor y el de él, entre muchos otros que puedes volver a estudiar. Definitivamente este lugar fue, según lo que hemos estudiado, el escenario de aprendizaje más utilizado por el Señor para enseñarles a sus discípulos la importancia de la fe. Fue en este lugar donde Jesús caminó sobre las aguas y donde en otra ocasión se sentía tan cansado que se quedó dormido. Y luego lo despertaron porque estaban en medio de una tormenta. Al final, el Señor calmó la tormenta. Pero también fue aquí donde todo comenzó para ellos, ¿recuerdas? Cuando llamó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, a Juan y a Jacobo. Después de una noche de intentos fallidos para pescar sin haber encontrado ni un solo pez, Jesús subió a la barca de Pedro y le dijo que lo intentara otra vez. Eso lo puedes leer en Lucas, el capítulo 5. Ahora, los discípulos no eran los mismos. Habían pasado 3 años. Y no podemos olvidar que fue en este lugar donde en medio de esa tormenta, Pedro decide ir a Jesús y le pide que él pueda caminar sobre las aguas. Y lo pudo hacer hasta que su fe estuvo afectada y empezó a hundirse. Retomando, los discípulos no eran los mismos, habían pasado 3 años, los mejores 3 años de sus vidas al lado del Maestro. Fue todo un reto, una aventura con la esperanza que al final todo iba a estar mucho mejor, ya que tenían propósito. Pero el asunto es que el Maestro había cumplido su palabra, su misión, su propósito y ahora era un cuerpo glorificado. Se les había aparecido unas cuantas ocasiones para confirmar su palabra y sus promesas, que en Él son sí y amén. Pero en este relato se siente un ambiente diferente. El mismo escritor, el apóstol Juan, nos deja saber que estaban 7 de los 11 que habían quedado después de la traición de Judas. Y nos da los nombres de 5 de ellos: Pedro, Juan, su hermano Jacobo, Tomás,
Natanael y otros 2 de quienes no sabemos sus nombres. Lo cierto es que si te adentras en la lectura vas a sentir en estos primeros versos el ambiente lúgubre, con un poco de despropósito, tal vez desalentador, con cierta incertidumbre, en esta transición sin Jesús físicamente presente como lo habían conocido 3 años atrás, y seguramente con las responsabilidades de la vida básica, de la vida normal. Por eso a Pedro se le ocurre irse a trabajar. Es como que no sabemos qué hacer en medio de esta transición. Bueno, pues hay que trabajar. Y no lo hizo en la misión encargada por el maestro para ellos, sino regresar a lo que hacían antes de ser llamados, a pescar. Y deciden ir en la noche, pasan toda la noche pescando, los 7. No estoy seguro si los otros 4 eran expertos pescadores, pero en medio del despropósito o el desaliento, cualquier plan con los amigos es mejor que nada, ¿no? Toda la noche intentando pescar como había sucedido 3 años atrás, como lo dije antes en el capítulo 5 de Lucas. Cuando ya empezaba el amanecer, el verso 4, Jesús entra en escena y se aparece en la playa, esta vez la tercera vez que se le aparece a sus discípulos. Los escritos no confirman si era exactamente la misma playa donde 3 años atrás Jesús los había llamado, pero lo cierto es que Jesús se les presentó. La Biblia nos dice que no estaban muy lejos de la orilla, a unos cuantos metros. Seguramente Jesús tuvo que levantar la voz para que ellos escucharan el saludo en medio del sonido de las olas. En el verso 5 les hace una pregunta muy interesante. Hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos respondieron de manera directa y cortante, no. La pregunta de Jesús está muy relacionada con la pregunta o la orden que el Señor les había dado en otras ocasiones. Recordarás el milagro de la alimentación a los 5,000. Denles ustedes de comer. Bueno, acá de otra forma, a manera de pregunta, ¿tienen algo? ¿Tienen provisión? ¿Tienen algo de comer? Y parece ser, no sé si te da la misma impresión que me da a mí al leer este verso, que estaban tan agotados que la respuesta fue un simple no, que confirmaba no solo que no tenían algo para dar de comer, sino que además no querían hablar con ningún desconocido, tal vez ellos pensando que era alguien que venía a comprarles el pescado, o qué sé yo. Sin embargo, el Señor, que tiene recursos ilimitados después de hacer la pregunta, al escuchar la negativa de ellos, le da la solución. En el verso 6, Él les dice, echen la red a la derecha de la barca y van a hallar pescado. Interesante que aunque no tenían mucho que hablar, hicieron lo que habían aprendido, a creer y obedecer. El verso dice que echaron la red, así nomás, sin discutir, sin preguntar, sin comentar. Y así nomás también ocurrió el milagro. Toda la noche intentando. ¿Tú crees que no habían intentado pescar en ese lado que Jesús les dijo que lo hicieran? Yo creo que sí. Pero con la presencia, con la palabra del Señor y la obediencia, en este caso de los discípulos, se produce la segunda pesca milagrosa. Recuerda que la primera se da en un contexto muy parecido, de una noche entera de intentos fallidos y sin resultados. Pero la presencia del Señor, una palabra y la obediencia en esta primera pesca milagrosa trajo no solo el resultado del milagro, sino también el propósito, el llamamiento a seguir al Maestro. Ahora, en esta segunda pesca milagrosa, no solo traía provisión para unos hombres agotados después de una larga noche de trabajo sin resultados, sino también la restauración para Pedro, quien sabía perfectamente que había negado al Señor. Sin embargo, pasan varias cosas en medio de este milagro. Una de ellas realmente me parece muy graciosa, porque la Biblia dice que Pedro se había despojado de la ropa. Tal vez entendemos por el contexto cultural que se había despojado de su túnica. Y Juan, que era mucho menor que él, reconoce la voz de Jesús y le grita, ¡Pedro! Parece que Juan sabía que, aunque tal vez era uno de los menores del grupo, conocía algo especial del Señor. ¡Pedro, es el Señor! Juan fue quien dio a conocer, el discípulo amado fue quien dio a conocer lo que los demás no pudieron reconocer. Seguramente sabes lo que sucedió. Luego que Juan exclamara esto, justo al momento en que Pedro escuchó que era Jesús, la reacción de él fue la de una persona sorprendida en una situación en la que nunca esperó ser sorprendida y menos por quien más admira o respeta. Así que se coloca la ropa, se ciñe la ropa, probablemente la tenía en el bote y se lanzó al mar, así nomás. Mientras que los otros 6 discípulos traían la barca y la red llena de peces, que no estaban sino tal vez
pienso yo por las medidas que nos da la Biblia, a unos 10 metros de distancia de la playa, Pedro quería ser el primero en llegar al Señor. Sin embargo, al llegar a tierra, viene la segunda parte del milagro. Y en el verso 9 encontramos que al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. El maestro les ordena entonces que traigan la red y en ese momento entra en escena otra vez Pedro, quien va de nuevo hacia donde está la red que ya la traían los otros discípulos, pero ahora es él el que la trae con sus propias fuerzas. Fue Pedro quien trajo a los pies del maestro la red. Estaba llena de peces y no de cualquier tipo de peces. La Biblia dice que eran grandes peces. Y cuando la Biblia hace esta afirmación es porque realmente eran grandes. Y la cantidad, 153. Al igual que en la primera pesca, donde Pedro y Juan y Jacobo fueron llamados, la red no se rompió. Durante siglos para muchos teólogos ha sido tema de discusión el número 153. No sabemos con exactitud el significado. Algunos han dicho que tiene un significado oculto, han hecho algunas operaciones matemáticas y conclusiones. Lo cierto es que sabemos el número y que fueron grandes peces. Y luego de esto Jesús los invita a todos a la mesa. Y aunque según lo que leemos el ambiente estaba un poco tenso, todos obedecieron y se sentaron a la mesa. Nadie decía una sola palabra, sabiendo quién era el que estaba ahí. Al final de esta primera parte del relato, la Biblia dice que era la tercera vez que Jesús se aparecía a sus discípulos. Como sabemos, las dos primeras habían sido el día de la resurrección y 8 días después. No sabemos con exactitud cuántos días habían sucedido después de estos dos encuentros anteriores, pero sabemos que el Maestro se presentó por tercera vez. Al final de este encuentro había una restauración de vida que hacer y una confirmación de llamado para Pedro, quien había negado al Señor 3 veces. Y quiero leer estas frases a manera de conclusión que me llamaron poderosamente la atención, del famosísimo predicador Charles Spurgeon. Abro comillas: hay predicadores del Evangelio entre nosotros que han arrastrado una red llena hasta la orilla. Los peces grandes han sido muchos, han sido grandes y exitosos trabajadores, pero esto no evita que necesiten que el Señor examine sus corazones. Él les ordena dejar sus redes por un rato y que tengan comunión con Él. Una segunda frase: es un milagro, ciertamente. Sin embargo, ni los pescadores ni su bote, ni sus aparejos de pesca son ignorados. Todos son usados y todos son empleados. Aprendamos que en el salvamento de las almas Dios obra por todos los medios, que mientras la presente economía de la gracia permanezca, Dios se agradará de la locura de predicar para salvar a los que crean. Y esta última: tal vez, si no hubieran pescado durante toda la noche, Cristo no les hubiera dado peces en la mañana. Él no viene a bendecir a los ociosos con frecuencia. Él actúa soberanamente, como lo he dicho, pero generalmente da su bendición a las iglesias que hacen más por Él. Estas 3 frases de Charles Spurgeon creo que se articulan perfectamente a lo que hemos venido estudiando durante esta serie y a lo que ahora encontramos en este final maravilloso del Evangelio según San Juan. Al final de todo este desayuno preparado por el Maestro, nos da ejemplo de su amor y su servicio. Como lo dije antes, se da la restauración, la autoevaluación y la confirmación para Pedro del llamado hecho por Jesús. No es la confirmación para Jesús, quiero aclarar esto. Es la confirmación para Pedro, que al haber negado al Señor 3 veces, seguramente en su corazón había mucha incertidumbre y duda. Pero Jesús se presentó a él y le confirmó, como puedes leer al final de este evangelio. Y luego el escritor nos confirma que la obra del Señor sigue en acción y que no habría forma de contener en escritos todo lo que Jesús hizo, hace y hará. Bueno, espero que para ti haya sido de bendición esta serie apasionante de los milagros del Señor, escrito en los 4 evangelios. Nos encantaría mucho que nos compartieras un comentario acerca de cómo Dios ha hablado a tu vida a través de esta serie, de este podcast. Recuerda el podcast Entre Palabra y Canciones. Hoy terminamos esta serie Milagros y esperamos que el Señor siga hablando a tu vida, que siga obrando y que sobre todo sigamos firmes y constantes hasta el final y que seamos instrumentos siempre en las manos del Señor, porque siempre Él tendrá provisión para darnos en sobreabundancia. Algunas veces sentiremos desánimo, tristeza, habrá incertidumbre o preguntas sin responder.
pero lo más importante es que podamos seguir colocando nuestra confianza y nuestra mirada en el Señor, que el gran día de nuestra redención se acerca. Chao, chao, muchas gracias por habernos escuchado y espero que el Señor siga bendiciendo. Ya nos veremos en la siguiente serie en tu podcast, Entre Palabra y Canciones. Bendiciones para todos.